Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a este video en formato podcast en el cual yo les voy a estar hablando un poquito de lo que es el internet, del impacto que tiene hoy en día en la sociedad y también a nivel académico. Pero para hablar de esto tengo que retomarme un poquito en la historia, así que también se las voy a contar un poco. Me presento, mi nombre es Oliver de Jesús Damaselis, estoy en la universidad, en el Instituto Universitario Veracruzano, mejor conocido como el IUP, que está ubicado en Banderilla. Estoy en la carrera estoy en la licenciatura de Comunicación y Medios Digitales y esto es un proyecto para la materia de Comunicación 1 con la maestra Eira. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Como les comenté al inicio, les voy a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con el internet, pero para esto tenemos que empezar a tomar la historia. Y para empezar a ver los inicios del internet nos tenemos que ir hasta 1969, donde se creó ARPANET. ¿Qué es ARPANET? ARPANET es una red de computadoras que estaban conectadas por vía digital, que fueron las primeras oportunidades que tuvimos de poder enviar información mediante paquetería digital, pero no cualquier persona como hoy en día la podía utilizar. Esta red de computadoras fue creada por nada más y nada menos que el Departamento del Ejército de los Estados Unidos. Así que ya se imaginarán todo el rango que necesitabas para poder utilizar estos medios digitales que en ese entonces eran lo más innovador que había. Solamente los militares y también instituciones gubernamentales eran los que lo podían ocupar. Pero después, cuando ya empezó a ser un poco más social, por así decirlo, tampoco tanto porque no cualquiera podía tener todo esto, en 1971 se creó el primer email. El email fue creado por Ray Tomlinson, el cual está muy orgulloso de su creación, que es no solamente el email, sino el @. De hecho, aquí les voy a poner una imagen de él. Y bueno, en la mayoría de sus fotos está así, el símbolo del @, porque él está muy orgulloso de eso. ¿Quién no lo estaría en todos los correos que tenemos actualmente? Eso fue en 1971. 2021, mi correo tiene @ y apuesto que el tuyo también. Después de 1971, que fue que se envió el primer email oficialmente, en 1978 surgió algo que cambió la era de la comunicación por completo, que fue que se envió el primer spam. Si de pura casualidad no sabes lo que es spam hoy en día, en tu mismo correo, el cual tiene un @ gracias a estos señores que habíamos comentado antes, ahí hay una sección entre todas que es todos, enviados, no leídos, recientes, papelera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre estos está uno que se llama spam. Y lo que vas a encontrar en spam mayormente es publicidad de diferentes empresas que tienen la manera de poder contactar con muchísimos correos y así se hacen publicidad de sus propios negocios. Esto fue en 1979, si no me equivoco. 1978 se envió el primer spam y desde entonces ya las personas podían enterarse de diferentes medios, no simplemente en folletos, en el internet, en la televisión, en el periódico, en la radio o demás. No solo de esa manera se podían enterar de diferentes negocios, sino también a través del spam, de que en tu propio correo te empieza a llegar, y eso es algo que también se ocupa muchísimo hoy en día. Después de esto, en 1985 hubo un paso más en la evolución del internet, que fue el registro del primer dominio en el internet, que este era el symbolics.com. Esto no cualquier persona lo podía hacer. Empecemos por hablar de qué es un dominio. El dominio era como la manera en la que se empezó a introducir la idea de las páginas web, que hoy en día son muy fáciles de hacer, pero en ese entonces ni siquiera era una página web, era un dominio, el cual se podía llegar al igual que en una página web con un IP, pero dentro de una red de computadoras muy específica, ya que no cualquier persona, sino solamente programadores muy profesionales y muy informados en el tema podían hacer sus dominios, y este fue el primero que existió, que fue symbolics.com. Esto fue en 1985 y claro, ya que se había introducido la idea de las páginas web, no la idea de las páginas web, sino de los dominios en general, tampoco fue tan inmediato, porque hasta 1991 es que fue creada la primera página web, que ya venía incluido con el World Wide Web, que es el www que tenemos nosotros en nuestros
links cada que nos queremos meter a alguna dirección para poder llegar a una página web. Esta fue la primera que se creó y fue en 1991. Les digo, hoy en día tenemos miles de opciones para poder hacer una página web. De hecho, estamos en el 2021 y yo cuando estaba en sexto de primaria, recuerdo, era aproximadamente en el 2011, o sea, hace 10 años, me enseñaron a hacer páginas web en la primaria, pero era igual por métodos de programación. O sea, hace 10 años tampoco era tan fácil hacer una página web y muchísimo menos en 1991. Era cosa de programadores, era cosa de gente que estaba muy metida en el asunto de la programación y del internet. A cambio de que hoy pues tenemos esta página llamada Wix, en la cual nosotros podemos crear una página en cosa de minutos en realidad. Y una vez que varios programadores aprendieron a usar, bueno, pues los métodos adecuados para crear sus páginas web, en 1997, o sea, 6 años después de que World Wide Web fue lanzado mundialmente, en 1997 fue creado el buscador Google, el cual hoy en día es el buscador más utilizado en todo el mundo. Y cómo no, es el lugar donde todo el mundo busca, incluso hasta el podcast que están viendo justo ahorita. Para esto quiero hablar un poquito de la diferencia entre un buscador y un navegador, porque hay muchas confusiones al respecto. Y es que un buscador, como lo es Google, es una manera en la cual nosotros metemos información y nos avienta una red enorme en el internet de todos los resultados que pueden aparecer. En este entonces aparecían páginas web que los programadores podrían pues crear, y estos programadores eran más que nada contratados por empresas muy grandes para poder tener una página web y seguir con su negocio de manera más evolutiva, de manera más digital. Y un navegador es algo completamente distinto. Hoy tenemos como navegadores como lo son Google Chrome, como lo son Firefox, como lo son Safari, como lo son Internet Explorer, que ya no creo que nadie lo use. Bueno, hay algunas personas que sí lo ocupan, yo en lo personal no, y otras 500 personas que puedo conocer tampoco lo usan, pero cada quien. Esa es la diferencia entre un navegador y un buscador, porque incluso aunque no tengamos Google Chrome y tengamos Firefox, nos metemos a ese navegador y podemos buscar en Google la información que querramos. Esa es la diferencia entre navegador y buscador. Y una vez que ya tenemos diferenciado eso, vamos a pasar con el siguiente paso en la evolución del internet, que fue un año después, en 1998, que fue lanzado e introducido el Wi-Fi. Eso que estamos ocupando todos, muy probablemente en este preciso momento. El Wi-Fi es la red de internet que hoy en día ocupamos todos prácticamente para poder buscar una información rápida, para poder enviar un mensaje, para poder buscar un video, para ver una película, para lo que se nos ocurra. Hoy en día sin el Wi-Fi nuestra vida no es la misma. Aunque no estamos con el internet y con el Wi-Fi desde que nacimos, por así decirlo, algunos sí, pero en mi caso no. Nuestra vida ha cambiado demasiado y dependemos muchísimo de eso. Así que el invento del Wi-Fi en 1998 cambió muchísimo la vida de demasiada gente, si no es que de todas las personas que estamos hoy en día utilizando el internet. Y después, en el 2000, ahí sí ya se vino una noticia un poquito más pues complicada, digámoslo así, porque surgió el virus I Love You, el cual llegaba como un spam al correo. Ya les conté lo que era spam, ya para este entonces obviamente ya había correos porque pues fue muchos años después. Y este virus era, pues, I love you, llegaba a tu correo como un spam, como una carta de amor. Decía tal cual, I love you, que significa TQM en español. Pero en realidad era un virus que ingresaba toda tu información personal y los datos dicen que este virus logró quitarle a las personas en total más de 50 millones de dólares. Así que el 2000 fue un momento difícil para los correos y para el internet en general, para que fuera un medio de comunicación mucho más viable, y en vez de evolucionar se estancaron un poquito porque siempre los problemas quitan tiempo, lamentablemente. Pero un año después surgió algo que nos hizo la vida muchísimo más fácil a todos, que de hecho esa es una de las principales funciones del internet, que es hacernos la vida más fácil. Así que en el 2001 salió la primera edición de datos de Wikipedia, fuente de información que ya mucha gente ya no la tiene como muy factible o muy viable, porque es tanta la información y tan común encontrar información en Wikipedia que uno siente que ya está haciendo trampa, uno siente que no está completa la información y que tiene que buscar en diferentes fuentes, que eso es lo que deberíamos de hacer, de no solo buscar una, sino buscar en varias. Pero desde siempre Wikipedia es la primera opción cuando de información
se trata. Hoy en día hay información de lo que sea, hay información del internet, hay información de un podcast, de una cámara, de un micrófono, de un teléfono, de una playera, bueno, una camiseta, no me sé los términos de la ropa, disculpen, de una cadena, de absolutamente todo en Wikipedia se puede encontrar. Después, en el 2004, dimos un paso muy grande en cuestión a la comunicación por medio del internet, porque surgió una de las redes sociales que hoy en día es de las más utilizadas, si no es que la más utilizada. En el 2004 surgió el primer usuario de Facebook, el cual era Mark Zuckerberg, que era él es el creador de Facebook, el cual ha evolucionado de una manera increíble. En ese entonces era simplemente para conocer un poco a diferentes personas, para tener amigos con los cuales se podía chatear, postear un par de fotos, pero poco más, porque en ese entonces era bastante limitada las funciones que teníamos. No como hoy en día, que incluso ya tienen una plataforma aparte que se llama Facebook Gaming, que incluso en la misma aplicación lo podemos encontrar, pero también es otro tipo de plataforma donde personas que se dedican a jugar videojuegos principalmente lo hacen en stream, que es en vivo, por así decirlo. Bueno, no por así decirlo, es en vivo. Y así es como mucha gente se gana la vida hoy en día. Eso también es otro medio de comunicación, no tanto para comunicar, sino para entretener. Porque esto, y qué bueno que lo comento, gracias Oliver, es una de las principales cosas a tomar en cuenta para que el internet sea un medio de comunicación masivo. Necesita tener 3 requisitos: que sea informativo, que sea entretenido y que sea educativo. Pero después del 2004 que sucedió lo de Facebook, les comento que en el 2005, o sea, ya aquí, antes estábamos hablando de que en 1980 pasaba algo y hasta 1991 pasaba una evolución más. No, ahora es cada año. 2004 el Facebook y 2005 ya estábamos encontrando el primer video subido en YouTube, el cual fue exactamente el 25 de abril del 2005 con un canal llamado Jokes. Ahorita tiene es un video que se llama Un día en el zoológico y es una simple toma de un chavo que está en el zoológico grabando los animales y grabándose a él para probar cómo es la plataforma de YouTube, la cual se centra en videos en formatos de videos, ya sea MP4 o .mov o demás. Eso casi no importa, eso es más para calidad de video. Pero YouTube es una plataforma de video donde claramente la comunicación avanzó, porque en ese entonces era una persona con una cámara de un celular o una cámara digital que tenía una resolución muy baja, pero hoy en día en YouTube podemos encontrar producciones casi cinematográficas de una persona que quiso hacer un documental de simplemente el parque de su pueblo, por así decirlo, o no sé, incluso del patio de su casa o de lo que sea. Hoy en día en YouTube se puede subir de cualquier tipo de contenido, siempre y cuando esté dentro de las normas y de los requisitos que se tienen que cumplir. Después, les digo, esto ya era un avance de cada año. Después, en el 2006, surgió el primer tweet por el usuario llamado Jack, que decía: solo estoy checando mi Twitter, solo estoy configurando mi Twitter. Y ese fue el primer tweet que surgió en el año 2006. Twitter, esa plataforma que solo empezaba que muchas personas tomaban como un diario en el cual podían postear sus cosas para que sus seguidores, que ya sean amigos o si eres una persona famosa, sean tal cual tus seguidores, tus fans, contaban lo que estaban haciendo todos los días. Pero hoy en día es utilizado para muchísimas cosas más, como para incluso llegar a comunidades diferentes y poder hacer información de diferentes maneras. En lo personal, yo cada que veo que una noticia sucedió, para avalar que es cierto, me meto a Twitter y en las tendencias, que es algo muy utilizado, que es ver qué es lo más buscado en ese momento, ahí me entero de todas las noticias. Es como un periódico, pero al instante. Se puede buscar en diferentes maneras, pero para mí Twitter es la más rápida, porque en cuanto algo pasa, muchísima gente empieza a tuitear al respecto. Después de esto, en el año 2007 ya surgió el iPhone 1, la primera edición del iPhone. Esto es importante porque es de los primeros celulares, y si no es el primero, es uno de los más importantes y que más trascendieron para poder hacer creación multimedia en cuestión al internet, para poder subirlos, porque tenían una cámara buena, tenían un buen micrófono y se podían hacer diferentes cosas ingresando el internet desde ese celular. Así que pasamos de ARPANET en el año de 1969, que era una red de computadoras que solamente el ejército de los Estados Unidos podía ocupar, a un iPhone, un dispositivo bastante pequeño y compacto, donde una persona podía buscar lo que quisiera desde el navegador que ya se había inventado, Google.
del buscador, perdón, en el navegador Safari en ese entonces. Y en el momento en el que vemos que cualquier persona puede crear contenido de lo que quiera y subirlo para que todo el mundo lo pueda ver, también tenemos que ponernos a pensar en que cualquier persona del mundo que lo vea puede opinar lo que quiera, estando defendiéndose atrás de una pantalla. Así que tenemos que tener bien en cuenta que por muy poderoso que sea el internet, por muchas puertas que nos hayan abierto, tenemos que tener mucho cuidado y mucha consideración y muchos valores bien planteados para poder llevar la evolución a un paso más y no atrasarnos con problemas que han habido desde hace muchísimo tiempo. Si la comunicación ya avanzó, nosotros también lo podemos hacer y tenemos que respetar a todo el mundo. Así que sin nada más que agregar, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero haberles dejado algo en su cabecita para que les esté dando vueltas en la mente y que hayan aprendido un poquito al menos de lo que viene siendo el internet a través de toda la historia que tiene, empezando en 1969. Mi nombre es Oliver de Jesús Damaselis. Muchísimas gracias.